Ahí ya lo mandé. ¿Ya? Gracias, presidente. Permítame primero, bueno, celebrar su decisión de convocar a sesiones presenciales. Eh, Me parece, pues, que es imperioso que el Senado de la República y la Comisión Primera se reúna en estos momentos tan álgidos y tan críticos que vive el país después de las noches de terror que se vivieron en varias ciudades de Colombia. El Congreso de la República pues no puede ser un convidado de piedra, pero más aún, no puede ser una rama del poder completamente desaparecida de los grandes debates nacionales en un momento tan álgido. El Congreso de la República tiene que recuperar su vigor, tiene que recuperar su fuerza política, pues porque cuando sesiona a través de una plataforma de estas, pues cae obviamente en la irrelevancia, cae básicamente en una gran debilidad institucional. Pues si la sociedad no encuentra que sus instituciones, en el caso del Congreso de la República, que en el Congreso es donde se dan los grandes debates de sociedad, en donde se discuten los grandes problemas que aquejan a una nación, pues esos debates se trasladan a la calle. Y la protesta social es energía. Si nosotros no logramos canalizar esa energía, esos conflictos sociales, esas disputas propias de cualquier sociedad y más aún una crisis de esta naturaleza a través del Congreso, de los cauces institucionales en donde a través de un procedimiento de manera democrática y civilizada se pueden debatir todos los puntos de vista y se lleva a cabo todos los ejercicios de representación política de una nación, pues eso se traslada a la calle. Y allí en la calle esa energía no se puede canalizar más a través del debate democrático, del debate institucional. En la calle las cosas estallan, explotan. Entonces es fundamental, y por eso celebro esta decisión, presidente Pinto, es fundamental que el Congreso recupere su vigor y sobre todo su espacio de discusión y de deliberación social, que es el que hemos venido sacrificando a través de estas irrelevantes sesiones virtuales. Además de que la misma legalidad de las decisiones que tomemos aquí pues están supeditadas a estas sesiones presenciales, más aún en un momento pues en el que pues, toda esta economía está abierta, toda, absolutamente toda está abierta y pues es impresentable que pues este Congreso siga sesionando de esta naturaleza. Pero bueno, yo quiero también referirme, por supuesto, a los hechos de violencia que han sacudido a nuestras principales ciudades del país. Y yo quisiera mirar esto desde dos perspectivas. La primera, me sorprende cómo a veces las discrepancias políticas en el país parecieran inmunizar la visión del uno respecto del otro. Se afianzan dos posiciones, dos lecturas distintas, casi que en dos trincheras, sin la posibilidad de entender que el problema es complejo. No es un tema de dos lecturas atrincheradas de la sociedad, sino que hay una lectura muy compleja porque estamos ante problemas muy complejos. Y yo diría que lo primero es negar básicamente la crítica situación social que vive el país, pretender tapar el sol con un dedo. Nosotros estamos sentados sobre la tapa de un volcán, sobre la tapa de un volcán y que está en ebullición. Hay una ebullición social, hay una insatisfacción que se describe de manera particularmente dramática en Colombia. Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina. Tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de América Latina. Es decir, Colombia es el país de América Latina en donde la crisis ha tenido un efecto más severo sobre el empleo de los colombianos. Y esto es absolutamente dramático. La gente quedó
literalmente sin ingresos. Estamos hablando de prácticamente 5 millones de personas que perdieron su empleo. Y pues eso es un volcán. Y estamos sentados sobre la tapa de ese volcán. Nosotros, como representantes del pueblo colombiano, nosotros como voceros de las instituciones de este país. Y una chispa prende básicamente esta situación. Esta situación de desempleo es como una especie de gasolina que se regó en toda la geografía del país. Esto está regado de gasolina y surgen chispas dramáticas y aberrantes como el asesinato cruel, alevoso y despiadado de Javier Ordóñez, y obviamente se prende esta gasolina. La gasolina se prende y se prendió la gasolina. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Fue asesinado y los colombianos lo pudimos ver en redes sociales. A mí me chocó inmensamente la muerte de Javier Ordóñez. Todo el mundo escuchó sus gritos de súplica y de dolor ante la tortura a la que estaba siendo sometido. Y todavía no se conoce aún el video del CAI, cuál es, me dicen que es absolutamente dramático, que es aberrante por el nivel de violencia ciega que se ejerció sobre la humanidad de Javier, que él murió en el CAI realmente, no murió de las descargas de Taser. Y obviamente Javier es un hombre de 44 años, mujer, 2 hijos, desempleado, a pesar de haber estudiado 2 carreras, manejaba un taxi para poder alimentar a su familia y murió en la calle, humillado y maltratado por parte del Estado, de un agente del Estado. En la tragedia de Javier se ven o se reflejan millones de colombianos que viven todos los días una tragedia relativamente similar: desempleo, falta de oportunidades y sobre todo sueños frustrados. Y luego vinieron las noches de terror, en donde murieron 9 civiles. Y allí es donde nos tenemos que hacer ya las preguntas propias del debate de control político. Lógicamente que no podemos atribuir automáticamente la muerte de estas 9 personas a disparos por parte de la Policía Nacional, aun cuando hay muchas imágenes de policías disparando. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué o por qué razón quienes tienen mando político sobre la Policía Nacional llevaron a que patrulleros que andan de a 2 en moto, porque la policía generalmente son 2 personas, patrullan y circulan por las ciudades, o pequeñas unidades que son los CAIs, tuvieron la orden en muchos casos de entrar a chocar con población civil? Porque una vez la policía recibe la orden de entrar a chocar, pues la orden se da y el policía entra a chocar. Y si el policía no está preparado, como lo está el ESMAD, para entrar a enfrentar población civil, y mandan a un policía sin la protección necesaria en pequeñas unidades y se encuentra con 400 o 500 personas que están protestando, muchas veces infiltrados, eso ocurre, muchas veces infiltrados por grupos violentos o por vándalos profesionales, pues la situación termina generando en eso: 4, 5, 6 hombres abrumados ante 600 y 500, pues el drama termina, estamos hablando de seres humanos, termina justamente en una tragedia de esta naturaleza. Hubo orden para la policía armada, para los patrulleros de entrar a chocar con estas expresiones o con estas manifestaciones o con estas protestas espontáneas que surgieron en muchas partes. Esa es una gran pregunta que hay que hacerse. ¿Quién tenía mando sobre la policía? Pues obviamente la policía es un cuerpo totalmente jerárquico, y en materia de orden público y de jerarquía hay absoluta univocidad por parte del gobierno nacional. La cadena de mando es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de este país, es el presidente de la República, y obviamente los alcaldes desempeñan una función de orden público en su respectiva jurisdicción, pero los alcaldes están subordinados completamente en materia de orden público del presidente de la República y de su cadena de mando. Es decir, el alcalde tiene, digamos así, 2 cachuchas: una cachucha de autoridad seccional, en donde no tiene superior jerárquico. El gobierno no es superior jerárquico porque ha sido elegido democráticamente,
pero tiene otra cachucha en donde sí es subordinado del gobierno nacional, sí está supeditado a una jerarquía, y es en materia de orden público y en lo que tiene que ver con impartir órdenes a la fuerza pública. Entonces, desde esa lógica, si el gobierno nacional toma el mando de esa unidad jerárquica, que es la Policía Nacional, desplaza inmediatamente al alcalde. Y la policía termina obedeciendo a toda la estructura de mando jerárquica que nace desde el gobierno nacional. Entonces, pues es lógico que la última palabra la tiene el gobierno nacional. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo fue el manejo de esta situación en Bogotá y en otras ciudades? Porque para chocar con manifestantes y chocar con población civil existe el ESMAD. Un hombre, por eso el ESMAD no está armado. Un policía o un patrullero no puede entrar a chocar con una manifestación porque él es un hombre armado. Y si se le ordena chocar cuando está en un pequeño grupo de 4 o 5 policías frente a 400 o 500 personas, muchas veces infiltradas por grupos violentos, pues eso necesariamente determina un drama aquí en Colombia, en Suiza o en cualquier país del mundo, porque estamos hablando de seres humanos en una situación de gran estrés y peligro. Entonces, muchas las preguntas. Y me parece que no es sensato ni constructivo con el país, primero, negar el gran problema y la tragedia social que existe. Yo creo que lo primero que tenía que hacer el gobierno nacional es reconocer el problema que enfrenta. País con la tasa de desempleo más alta del mundo, con unas políticas muy frágiles por parte del gobierno nacional para atenuar esta crisis. Recordemos que el programa de subsidio al desempleo llegó apenas en junio, no ha llegado a más de 3 millones de personas, no ha llegado sino a una porción mínima de las pequeñas y medianas empresas. Muchas de quebrar tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina, lo cual se traduce en un fracaso rotundo del gobierno colombiano, teniendo la plata en el POME, de haber evitado esta quiebra masiva de empresas. ¿Por qué? Porque tienen a un ministro de Hacienda absolutamente ortodoxo y absolutamente conservador, al que no le gusta gastar, y al que no le importa y no le interesa gastar en las pequeñas empresas, no le interesa gastar en proteger el empleo de la pequeña empresa colombiana, ni le importa los efectos sociales de muchas de sus decisiones. Él cree que eso se terminará equilibrando más adelante y que así es la vida y que no hay nada que hacer, ¿cierto? Fatalismo en el darwinismo social del señor ministro de Hacienda. Y segundo, pues también me parece absurdo no entender, por parte ya de los sectores de izquierda, pues que los grupos violentos, las redes de esos grupos violentos, sus milicianos, pues se infiltran y tratan de surfear y aprovecharse de la insatisfacción social. La revolución no surge, lo decía el mismo Trotsky, por la capacidad de los grupos políticos revolucionarios de generar un levantamiento popular. Ellos saben que no tienen esa capacidad. Pero cuando hay un levantamiento popular, cuando hay un estallido, ellos son los primeros en montarse en esa ola y aprovechar para, obviamente, cometer sus fechorías y cometer sus acciones terroristas. Hay que entender las dos realidades, no se puede negar la una de la otra y entender la complejidad de este problema que estamos enfrentando, que no se puede, por supuesto, que de esta crisis no puede surgir un debilitamiento estructural de la Policía Nacional. Si ustedes observan en las marchas que ocurrieron en Chile el año pasado, frente a las colombianas de noviembre del año pasado, el número de heridos, el número de personas que quedaron tuertas por los protocolos torpes y violentos de los carabineros chilenos fue altísimo. En las marchas de Colombia el mes de noviembre hubo un muerto, lamentable, y debe ser investigado, gravísimo, que es el caso del muchacho, de Dylan, y estamos esperando un pronunciamiento claro de la justicia, pero no hubo más muertos. Tampoco hubo un número de heridos tan escandaloso como el que pudimos ver en Ecuador o en Chile. Y a lo que yo quiero llegar es que la Policía Nacional no es estructuralmente un cuerpo diseñado para reprimir. Yo creo que fue una orden política absolutamente torpe e ignorante, que no supo manejar la gravedad de la crisis y que frente a un estallido social de esta magnitud le mandó a la policía común y corriente, a los patrulleros, a los subintendentes que patrullan y están... Continúe, senador Rodrigo Lara. Un minuto, por favor. Ya terminé, sí, señor. Fueron enviados, básicamente, a chocar contra esa población.
4 o 5 patrulleros frente a 600, 700 muchachos enardecidos, obviamente con ganas de chocar con la policía porque es el poder simbólico de un Estado que no hace nada por ellos, y las consecuencias pues son posiblemente estas. Es mi lectura, es mi interpretación, y yo creo que es una invitación a que tratemos de entender la multiplicidad de causas y factores que pudieron llegar a generar esta situación. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias a usted, senador Rodrigo. Senador Armando Benedetti.